Memorial Park es el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Adidas Predator, está la precisión en fútbol, está la precisión y está la precisión Predator. Zapatos de fútbol diseñados con el único propósito de dar en el blanco. Encontrarlo en tiendas Adidas y en tiendas Fair Play. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas y hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. Sus precios se agotan a cualquier presupuesto. Pedí cotización en el 773-330-89. Pancho Aróstegui es un político de izquierda, socialdemócrata, muy democrático, con una fuerte influencia obrerista. Le fuimos a preguntar qué está pasando con el proletariado boliviano, con el proletariado cruceño. Me parece pertinente la pregunta y esto es lo que dijo. ¿Cómo se ve a la clase trabajadora, la denominada clase obrera, a estas alturas? La clase obrera, los trabajadores, los que producen, ¿no? Los proletarios, ¿no? Que es un concepto del siglo pasado a principios para la revolución industrial. Entonces resulta que cada vez son menos y cada vez son mejor pagados los proletarios. Pero sobre todo ha habido un fenómeno, ¿no? El fenómeno ha sido que la clase se ha desinstitucionalizado, ha perdido su sueño colectivo y ha perdido su visión de querer buscar un mundo mejor. ¿Por qué o cómo se da esto que me dice? Se da, uno, por el populismo, porque el populismo lo ha asumido, ¿no? El populismo se lo ha comido y la tiene la clase en hibernación. No es que la clase no quiera tener mejora, sino que la tiene dormida, adormilada, ¿no? Y además porque ha habido una profunda modificación en el mundo. La globalización hace que los estados nacionales seamos cada vez más interdependientes. Por lo tanto, la clase obrera y además la automatización debilita a la clase obrera. De tal manera que en este momento el trabajador fabril gana 1,5 o 2 veces más que un profesor. Entonces ya no es proletario en realidad, por el ingreso. Entonces, ha habido esa modificación, pero más allá de todo eso, el Estado la ha cooptado a los trabajadores, los ha hecho suyos. Y ahora, en épocas de crisis, van a empezar a sufrir eso que es quitarse la independencia de clase, ¿no? O sea, la clase de por sí debe ser independiente y debe de buscar su sino del poder. Una clase está hecha para el poder, ¿no? Entonces la clase obrera tiene su propia visión socialista, con una profunda lucha de clases. ¿Pero hay lucha de clases en este momento? No. Está en hibernación, como los osos en invierno. Entonces, por lo tanto, no tiene la capacidad de generar un proyecto nacional. Entonces, eso debilita una clase en el fondo, porque el Estado necesita tener clases. Es una necesidad de la democracia que haya clase obrera, que haya clase media y que haya burguesía. Entre ellos las contradicciones tendrán que resolverse, pues claro. ¿Cómo se resuelven? Ese es un problema democrático o no democrático. No democrático es con la violencia y democrático si es que es a través de los mecanismos que te da la convivencia democrática, a través del diálogo, a través de concertar intereses y depende de las formas de acumular la riqueza para saber qué clase sos. Entonces, y en la clase media, que es muy grande, porque resulta que ahora hay clase media agropecuaria. No me pueden decir los muchachos del MAS que hay campesinos, no, pues, no se han fregado. Hay ya una clase media. ¿Y qué es la clase media?
es la concepción que tiene de subir y de mejorar su derecho. El proletario da hijos y vive de la explotación, ¿no? Entonces hay una clase media rural que antes no lo había. Es un fenómeno que hay que estudiarlo y que es poderoso. O los muchachos estos de San Julián no son clase media rural. Claro que son. Y los de San Pedro y los de Yapacaní. Entonces, se ha agrandado la clase media. Pero la clase media también tiene su sino. Hay la clase media burocrática, que es la que vive del Estado. ¿Mm? Y hay una clase media que es peculiar, que es una clase media que estuvo pobre y ha surgido. ¿Y por qué ha surgido? Porque sus padres se fueron afuera a trabajar y mandan remesas. Y esos mandan dólares. El dólar que antes te compraban a 7.90, 7.95, pues 6.90, 6.95, pues ahora te lo compran a 7, 7.40. Entonces, hay mayor acumulación. Entonces, esa clase media está bien. Pero ¿qué es lo que está mal? Es que se han ido durante los 16 años de Evo más de 1 millón de bolivianos a trabajar afuera. Eso es la explotación humana más grande. Entonces, quiere decir que no pudimos hacer un país de 1 millón de kilómetros cuadrados para 12 o 13 millones de habitantes. Esa es una deuda que tiene el Estado y la sociedad. Y lógicamente, la empresa privada se ha manejado en el populismo con sus limitaciones de mercado, pero ha ido progresando. ¿Por qué? Porque ha sido más productiva. Un poco sí, pero más ha sido porque los precios han subido. Solamente un ejemplo. La tonelada de soya hace 10 años costaba $220. Ahora cuesta 440. Entonces, ¿hay una acumulación? Sí. ¿Es frágil el modelo? Pues claro. Necesita de clases que se rearticulen y busquen la convergencia de un proyecto nacional. Sí se necesita, ¿no? Está haciéndole un mal a la sociedad, generando una clase media burocrática medio parasitaria, donde hay más de 100.000 funcionarios de sobra, pero que no los puedes votar porque se irían a la desocupación total. Hay una clase media que ha surgido de la pobreza, que son los que están yendo a poner los pulmones afuera, a España, Estados Unidos, y los más pobres a Chile, al Brasil, a la Argentina. ¿Qué papel juega la denominada dirigencia obrera? El populismo se la fagocitó, se la comió. Entonces, y ahí ves una clase obrera sin quien los defienda y los representen y hagan y busquen y tengan una visión de país, una visión de mundo. Ese debilitar las clases, en el fondo, es debilitar el país, porque el país siempre vive de las contradicciones que tienen los obreros con los empresarios. Y la clase media, que es fluctuante ideológicamente y de vida. Hay una gran clase media. Ahora, con la recesión que está llegando, ¿va a haber un empobrecimiento? Sí. Va a haber una clase media más débil. Va a haber un obrero que va a empezar a ver que lo que gana ya no le alcanza, que la bonanza se acabó, que ya esos incrementos de 10%, 15% ya no hay, ya no existen. Entonces, volvemos al humilde 3%, al 1,5%. Entonces, que eso es medio reposición. Pero la gente está para progresar o no. Por eso pide mejoría de salario, porque quiere progresar, porque quiere vivir mejor y en lugar de tener un ventilador quiere tener un aire acondicionado, porque quiere tener mejoría. ¿Ya? O sea, las clases son para superarse. Cada una tiene su propia forma de acumular. Ninguna es igual. Pero cada una tiene que engarzarse en un momento en un proyecto común que es Bolivia. Así como estamos, no vamos bien. ¿Qué futuro les espera a los trabajadores, a la denominada clase obrera?
con esta dirigencia? La clase obrera tenía dos virtudes. Económicamente reivindicaba y políticamente quería imponer un proyecto, ¿no? Sin clase obrera no hubiera habido hace 40 años democracia. Entonces, pero resulta que ahora la reivindicación está dormida. ¿Por qué? Porque la dirigencia ha perdido el norte. No mira al destino común del progreso de su clase, de los trabajadores. Y políticamente no es capaz de proteger a la oposición para equilibrar porque el poder siempre es abusivo, trata de ser totalitario, y no puede. Entonces, no cumple ni la función política ni la función económica, y socialmente está disperso. ¿Por qué? Porque perdieron el sentido de clase, perdieron el sentido de solidaridad como clase, de capaces de generar un proyecto, entonces capaces de pelear juntos por una visión de país y una visión de ellos mismos. 16 años puede ser que hayan valido, pero los próximos 16 va a ser de crujir los dientes, va a ser de mucho sacrificio y va a empezar a empobrecerse si es que no hay un proyecto concertado económico en el que todos podamos vivir y que el Estado no quiera ser lo más parásito que hay, de vivir de lo que los trabajadores producen y de lo que los empresarios enriquecen. Entonces, en este momento habrá que releer la realidad. La realidad no es solamente reivindicativa económica, es reivindicativa política y es reivindicativa social. Creo que hay un problema que es también la crisis de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tienen que generar distintos tipos de visiones a la clase obrera, a la clase media, a los empresarios, ¿no? Y eso no hay. Entonces es más frágil, podés caer más rápidamente. Cuando haya un partido que venga y les diga, este es el proyecto y aquí vamos a estar y vamos a pelear por este interés común, seguramente la clase obrera va a tener que resurgir, va a sacudirse de del yugo permanente, de la utilización de la clase obrera como instrumento para manejarse mejor en el poder. Cuando las clases mantengan su independencia y el Estado Nacional sea capaz de coordinar y de negociar esos intereses contradictorios, entonces habrá democracia. Hasta mientras, seguiremos con populismo nomás. Suena duro, pero es real, ¿no? Pero ya ves, además la clase no es capaz de renovarse. Son los mismos. O Aguarachi ya finalmente por aclamación. ¿Y la democracia sindical dónde está? ¿Dónde se fue? Buscaremos una mecha y busquémosla. ¿El sindicalismo perdió esencia o ya perdió fuerza? No. Siempre la capacidad de organizarse es buena. Entonces, no es que hayan perdido. Tienen que reacomodarse a un mundo que es otro, ya no es el de la lucha, ya no es el de la lucha armada, ¿no? Ya no es el de los cambios brutales, es el de la democracia, con sus intereses, con sus contradicciones, con sus derechos, con su pluralidad y con su forma de alternar el poder. Estamos en un momento, en un ciclo de transición, y la clase obrera tendrá que sacudirse del yugo de la explotación oficial, mirar hacia adelante, volver a ser independiente, volver a buscar su proyecto democrático y luchar, porque hasta ahora no le está yendo bien, es impersonal, es anónimo, ¿no? Y resulta que no es capaz de congregar a la gente en objetivos comunes, que eso es lo que debe hacer una clase.
Doña Susana Seleme es politóloga, es periodista y es una mujer muy consustanciada con la política. Comienza en la izquierda, además en la izquierda radical y termina en, yo diría, una especie de socialdemocracia, aunque la puedo entender como que entiende el liberalismo no ideológico, sino el liberalismo en la forma de organización del Estado. Susana Seleme, le preguntamos, habida cuenta de que los trabajadores están perdiendo espacios, le preguntamos a Susana si los cuentapropistas, los gremiales pudieran llegar a ser la clase proletaria en el país. Creo que valió la pena entrevistarla y esta es su respuesta. Señora Susana, se acerca el Día del Trabajador, el 1 de mayo. ¿Todavía hay clase obrera? Claro, clase obrera hay todavía, aunque es una clase en extinción, a partir de la definición marxista de que la sociedad está dividida en clases sociales, lo cual es una realidad. Pero, ¿por qué definimos la clase obrera? Porque no tiene la capacidad de disponer de un capital para su propia manutención y la de su familia. Entonces lo que tiene que hacer es ir al mercado de trabajo y vender su fuerza de trabajo. Entonces la relación es trabajo asalariado, capital. El capitalista, el burgués o el rico, como le llaman vulgarmente, tiene un capital con el que no solamente compra los medios de producción para hacer cualquier mercancía, sino que además compra la fuerza de trabajo, que le va a hacer el martillo, la máquina, el auto, el zapato, el vestido, la cartera, lo que fuere, pero también los alimentos. Ahora bien, esa relación trabajo asalariado, capital, por lo menos en Bolivia, está casi extinguida si partimos de la base de que el 80% de la población económicamente activa, que varía en algunos países es 14 años, en otros 16 años, en otras 18, pero a partir de una determinada edad se considera población económicamente activa. Cuando el 80% de esa población que está en condiciones de trabajar, que puede ir a vender su fuerza de trabajo a quien tiene el capital, los medios de producción y además para pagarle a él, 80% lo hace por su cuenta. No solamente el pobre que no tiene para subsistir, pero que tampoco encuentra un capitalista, sea privado o estatal, que le compre su fuerza de trabajo y tiene que ingeniársela solo para sobrevivir. Hay lo que se llaman los cuentapropistas, que hacen sus artesanías, sus escobas, sus zapatos, hacen muchas cosas. Claro que también existe una clase obrera, es decir, la clase trabajador, que son los fabriles, cada vez más reducidos. No sé si el 20% que no es informal está todo en el sector de la clase obrera, que también se llama proletario. Proletario porque no puede abastecer a su propia prole, así se define. Pero dentro de ese 80% de informales, ya vimos que hay pobres pobrísimos, que no son clase trabajadora porque no tienen la relación trabajo asalariado capital, se las ingenian para sobrevivir ellos y su familia. Están los cuentapropistas que hacen sus propias mercancías, porque la diferencia entre un informal y una clase obrera o un trabajador es que el trabajador o la clase obrera en la fábrica produce una mercancía, que va al mercado y en el mercado se realiza. ¿Qué quiere decir que se realiza? Para los marxistas es que saca de ahí la plusvalía, pero para los economistas que no son marxistas es la realización de una mercancía en el mercado que proporciona al capitalista dinero para pagarle a su trabajador y dinero para su acumulación. Pero dentro de esa clase informal
hay muchas otras categorías. Por ejemplo, los informales que son muy ricos, muy ricos. Uno va a los mercados de esta ciudad o a los mercados de otras ciudades y no es que vamos a definir la informalidad solamente porque no paga impuestos. La informalidad se define porque para algunos es una estrategia de supervivencia porque no tiene más cómo sobrevivir ni alimentarse él, ni a su familia, a su esposa e hijos, ni educarlos, ni vestirlos, ni alimentarlos. Pero hay otros que siempre de manera torcida se han enriquecido. Esos ya no son, ni pertenecen al proletariado, ni a la clase trabajadora, ni pertenecen a la informalidad pura. Es decir, esos ya son capitalistas porque han acumulado excedentes vía lo que fuera, vía el contrabando, vía no pago de impuestos, vía de todo. El régimen boliviano, tanto de Evo Morales como de Arce Catacora, que se declaran y gritan a los cuatro vientos que son anticapitalistas. Aquí en Bolivia sufrimos un fenómeno que se llama capitalismo de Estado. El Estado es propietario de todos los medios de producción de las empresas estatales. Las nombramos: Yacimientos, Entel, Chimoré, donde dice que se produce la urea, la fábrica de vidrio en Volpac, y no sé cuántas más. Leí que habían exportado no sé cuánto de envases de vidrio y que iban a recaudar un montón de plata. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalista a secas y el capitalismo de Estado? Que el Estado se apropia de todos los excedentes. Ya no es el capitalista solo, al que se le puede llamar burgués también. ¿Y cómo se apropia de los excedentes? También tenemos ejemplos en Bolivia. En Bolivia el régimen de Morales y de Arce Catacora se apropia, no solamente se apropiaba, hasta entre el 85 y el 92% de los excedentes de la riqueza que se produce en Bolivia. Entonces, vista así, y te lo digo de una manera muy, muy rápida y concisa, la clase obrera en Bolivia, es decir, que está sujeta a una relación trabajo asalariado capital, no es ni el 20%. Lo demás son informales. ¿Qué vamos a festejar el 1 de mayo? No sé qué vamos a festejar el 1 de mayo, porque ni el gobierno, ni el Estado, ni el régimen, ni Arce Catacora, ni Evo Morales, ni todos los que están colgados de ellos, respetan el principio de la independencia de clase. Y lo vemos también en un ejemplo palmario en Bolivia. La Central Obrera Boliviana, que era la vanguardia del proletariado, o la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, han perdido su independencia de clase porque se han subordinado a la ideología del capitalismo de Estado. Señora Susana, a raíz de lo que me dice, me surge una duda. En Bolivia el 80% se habla de que es informal, los cuentapropistas, por ejemplo, ¿no? Que son parte de una base gremial, digamos. ¿El nuevo proletario en Bolivia son los gremialistas? ¿Se los puede llamar así? No, de ninguna manera se le puede llamar a los gremialistas proletarios. Debe haber alguno, porque entre los cuentapropistas hay gente que ya ha acumulado un poquito más de capital y contrata fuerza de trabajo para que le ayude, no sé yo, a hacer su escoba, a hacer lo que fuere. Pero de ninguna manera se pueden confundir categorías que son sociológicas para decir que los gremialistas son la clase obrera. De ninguna manera. Puede haberlos dentro de ellos. Vos y yo, por ejemplo, no somos clase obrera. Yo cuando trabajaba y vos que trabajas ahora, sos un empleado que producís un servicio, que es información, pero no producís una mercancía, aunque la información también es una mercancía. Pero hay muchos datos y muchos detalles y muchos vericuetos por ahí que hay que tomarlos en cuenta. Los gremialistas no son la clase obrera porque no están sujetos al
a la relación trabajo asalariado capital. Es decir, que hay un capitalista que le compra su fuerza de trabajo y él le vende su fuerza de trabajo para confeccionar, construir, armar lo que fuera una mercancía. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de los gremialistas hay gente que es muy rica y sin embargo se acogen al régimen simplificado para no pagar impuestos. Esos no pueden ser considerados clase obrera, por favor. Es una ofensa. Yo respeto realmente a la clase obrera que vende su fuerza de trabajo porque tiene que sobrevivir y tiene que sobrevivir su familia también. Y todo mi respeto porque realmente se supone que es un trabajo duro, pero está haciendo algo que le beneficia, aunque los beneficios pueden ser más o menos beneficiosos. En todo caso, la huelga que está llamada para el jueves ¿no? Es un paro nacional, bloqueo de carreteras, de calles, de no sé cuántas cosas más. La convocan los gremialistas. Y ahí se les han agregado, según lo que he oído, transportistas y no sé quiénes más. Pero no es una huelga de la clase obrera, de ninguna manera. Puede haberlos. Por ejemplo, hay que distinguir entre una clase obrera que produce mercancía y entre una clase obrera que produce servicios. No es lo mismo. Los trabajadores de yacimiento que están en eso que se llama, ¿cómo se llama? Que no trabajan, pero que están en el sindicato, que son dirigentes, bueno, en comisión. Esos que están en comisión no son clase obrera, no son trabajadores, porque no están haciendo nada, pero tampoco están fabricando lo que se llama la mercancía, que es lo que mueve el mercado. Y la mayoría de los gremialistas son comerciantes, no son productores. Que los hay, por supuesto que los hay. Están los productores agrícolas. ¿Podemos considerar a los productores agrícolas clase obrera? No, porque el productor agrícola, si es propietario de su tierra, ya no es clase obrera. Y ese propietario agrícola seguramente contrata fuerza de trabajo para que le ayude, con mayor razón. La diferencia entre la clase trabajadora, entre el obrero proletario y el campesino, es que el campesino siempre va a querer ser propietario de su tierra. En cambio, el proletario, el trabajador, la clase trabajadora, está en contra, desde el punto de vista marxista, también hay que aclararlo, contra la propiedad, porque no quieren que exista propiedad privada. Sin embargo, aquí la COM, el Pacto de Unidad, las Bartolinas y todas esas se agachan benévolamente ante el capitalismo de Estado, cuyo único propietario es el Estado, que se apropia de todos los excedentes. Contigo te mantenés conectado siempre porque tienen un paquetico para cada bolsillo y ocasión. Encontrarlos desde solo 2 bolivianos entrando a la app Mi Tigo o marcando el asterisco 222 numeral. Sí o sí vas a encontrar el paquetico que más te conviene en Tigo. Buscas batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción. Representante oficial de LR y Panasonic, baterías importadas de alta gama que están a tu disposición. Energy Center es la mejor opción en batería porque cuenta con excelente servicio por venta y te da garantía por vida. ¿Qué más? De por vida, no te olvides. ¿Qué más querés? Energy Center, anótate el 690-06060, que un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo que el teléfono, 690-06060. Tenés un equipo de sonido que sea viejo, pero que funciona y bien, y no sabes qué hacer con él porque te quedó obsoleto tecnológicamente. Bueno, en Electrónica Robbie te lo van a modernizar. Le van a poner Bluetooth, así puedes mandar música del celular al equipo de sonido. Electrónica Robbie de Paquito Moya, Radial 27, entrando 30 metros desde el cuarto anillo al lado derecho. Celular 709-00110, teléfono 345-0095.